estamos en vivo en Facebook y estamos en... sí, estoy viendo. Y estamos también grabando en la nube para luego ponerlo en diferido. Bueno, pues volvemos con los diálogos con... Y en diálogos con, hoy tenemos a un invitado muy especial, que es Ricardo Azarcoya, que bueno, yo puedo contar muchas cosas de él, pero mejor que nos las vaya desgranando él poco a poco. Hace muchos trabajos, he tenido la oportunidad de estar como media horita ahora antes de la charla esta hablando con él y dialogando, y tiene unos proyectos súper interesantes y sobre todo súper comprometidos, ¿no? Y la primera pregunta que te lanzo, primero que nos presentes un poco, y segundo es, quería hablar sobre el compromiso que debería de tener una persona con un arma tan impresionante como es una cámara de fotos, ¿no? Pues gracias, Jorge, por la invitación. Ya tenía muchas ganas de unirme a tus sesiones en vivo. Y bueno, a la gente que se está conectando o que lo va a ver posteriormente, pues un saludo. Soy mexicano, vivo en Querétaro. Es una ciudad al centro del país, en México, en el Bajío. Yo nací en la Ciudad de México, pero desde muy pequeño, a los 11 años, mis papás se mudaron a Querétaro, entonces yo me considero queretano y fue aquí cuando comencé mi carrera como fotógrafo, estudiando pues, la carrera. Y mis primeros años como fotógrafo estaba haciendo de todo un poco, ¿no? Y yo creo que es parte del proceso normal de hacer cualquier tipo de fotografía, ¿no? Posteriormente empecé a trabajar en medios locales, en periódicos muy chicos, aquí en Querétaro, en revistas, y ahí fue cuando me di cuenta de exactamente lo que me preguntas, porque me di cuenta de la gran oportunidad que tenemos los fotógrafos, ¿no? Para comunicar, obviamente a través de imágenes fijas, pero también yo creo que el arma más poderosa, aparte de la cámara, es nuestra propia voz, nuestro yo interno y cómo utilizamos nuestras ideas para poder empoderar a las fotografías y que comuniquen algo, ¿no? Más allá de la imagen. Y eso lo descubrí con el fotoperiodismo un poco, pero el ritmo de trabajo de estar trabajando en un periódico no me permitía profundizar en los temas. Era ir a algún evento, hacer las imágenes. En ese tiempo, llevar los rollos al periódico para que los revelaran y vieran qué se iba a publicar, etcétera, ¿no? Pero yo ni me enteraba pues la selección de imágenes ni cómo iban a sacar las notas de nada. Yo simplemente era un fotógrafo. Y entonces, pues al querer yo profundizar más en los temas, me orilló a la fotografía documental, ¿no? Y es ahí donde encuentro este refugio, ¿no? Para poder contar historias, utilizando como medio la imagen fija, pero pues teniendo más tiempo, ¿no? Para profundizar más en los temas, para reflexionar, para pensar un poco, para escribir, y a partir de eso, pues armar un proyecto que tuviera una salida para generar una conversación, ¿no? Con la gente. Y a partir de eso, pues me di cuenta del poder que tiene la fotografía para muchas cosas, ¿no? Que entre ellas estoy convencido que la fotografía protege, que la fotografía celebra, atestigua, nos relaciona y nos hace pensar, ¿no? Entonces, de ahí fue que nació ya esta no segunda parte de mi carrera, pero los primeros 10 años realmente fueron puro aprendizaje, y los segundos 10 años fue cuando empecé a ver resultados ya un poco más serios, desde mi estilo fotográfico hasta lo que quería comunicar, ¿no? Entonces, sí, debo aceptar que mi proceso de aprendizaje yo creo que fueron 10 años, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho que si quieres ser fotógrafo debes entender que es un maratón y no un sprint, una carrera de corto plazo, ¿no? Y digo, y mucha gente creo que se desespera hoy en día por ver los resultados rápidos,
Entonces van corriendo en el kilómetro 5 y ya como que dicen, como que ya no me siento tan cómodo en la carrera, y llegan al kilómetro 10 y dicen, pues qué flojera, y en el kilómetro 12 ya, oye, hay una fiesta, y en el 15 ya quieren tener novia o novio, y en el 20 ya están sudando mucho y dicen, ¿sabes qué? Mejor me espero al siguiente año para acabar el maratón, ¿no? Y es ahí cuando muchas carreras se empiezan pues a fracturar, pero yo soy, pues igual que tú, igual que Paloma, igual que muchos que están aquí conectados, soy un terco hecho y derecho, y pues yo sabía que la foto ya se había convertido en mi vida, y como siempre he dicho, ha sido mi maestra de vida, ¿no? La foto. Entonces, efectivamente es un arma muy poderosa la cámara, pero combinada con nuestra voz, creo que se hace en un arma imparable, incansable, ¿no? Para contar historias. Efectivamente, muy bien. Estoy recordando mientras me hablabas una anécdota que me contaste, bueno, que nos contaste a Paloma y a mí estando en México, de un proceso de aprendizaje que tenías, que tú dijiste, no lo recuerdo bien, que tú te fuiste a un laboratorio y dijiste, voy a aprender, y no sé en cuánto tiempo no te dejaron coger ni una cámara, o sea, no te dejaron. ¿Recuerdas eso? ¿Nos lo puedes refrescar? Porque me pareció súper interesante, ¿no? Con este proceso de aprendizaje. Sí, yo por eso te digo y considero que el primer paso para ser fotógrafo es estudiar. Yo sí creo que hay que estudiar, hay que ir a la escuela. Luego tenemos todas estas herramientas, ¿no? Como YouTube y tutoriales y cursos en línea, pero yo creo que no hay nada como estudiar una carrera. Yo lo primero que digo es que no por saber sumar y dividir somos contadores, ¿no? O sea, hay que especializarnos, hay que entenderlo y hay que estudiarlo. Entonces, pues estudié fotografía, y en el 2002 me gradué de la escuela de foto. Del 2002 al 2007 estuve haciendo proyectos, iniciando, echando a perder, y haciendo de todo. En el 2007 estaba viajando yo por Sudamérica en una de mis primeras grandes asignaciones, que fue ahí por Sudamérica para ir al Cabo de Hornos y empezar a subir todo el continente hasta Machu Picchu, o Sudamérica, más bien. Y pues en un día, navegando ahí en Google, descubrí una agencia que se llama Seven Fotos, Seven Roman. Y empecé a ver las fotos de los fotógrafos de Seven y yo estaba impactado. Yo estaba increíblemente feliz con lo que estaban haciendo, cómo lo comunicaban y el compromiso que se veía en la agencia por contar historias de regiones del mundo, pues que no tenían una voz, o que los medios no estaban hablando de eso. Y entonces, durante ese viaje, vi que la agencia abrió una convocatoria para 2 fotógrafos para ir a aprender y hacer un internado ahí en Nueva York. Ellos están en Nueva York. Entonces, pues apliqué, mandé un portafolio y fueron varias etapas, y pues fue uno de los ganadores de uno de los 2 lugares. Entonces, cuando llego a la agencia, pues yo dije, no, hombre, yo ya estoy aquí listo para irme a Afganistán, ¿no? A Irak con Franco Pagetti, Christopher Morris y James Natchway y Lindsay Dario a documentar la caída de Irak. Entonces llego y pues yo estaba ahí frente a mis ídolos, ¿no? Y lo primero que me dicen es, bueno, pues aquí está tu escritorio, es la computadora con la que vas a trabajar, y necesitamos 2 cosas. La primera es que nos entregues tu cámara, porque te vamos a prohibir hacer una fotografía en los siguientes 4 meses, ¿no? Y yo, ¿de qué me están hablando, no? Y me dijeron, lo que nos vas a ayudar a hacer es organizar el archivo fotográfico de la agencia, porque los fotógrafos están viajando, recibimos fotografías, hay que organizar el archivo, hay que escribir los pie de fotos o captions, y hay que poner los keywords, que hoy en día son como los hashtags, y hacerlo en inglés, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo estaba así como un tanto en shock, así como, pues ok, voy a ser así como la secretaria de lujo, ¿no? Entonces, bueno, pues si eso es lo que quieren, pues eso voy a hacer, ¿no?
Y entonces, pues, empecé a ver las imágenes de los fotógrafos y realmente yo no entendía muchas cosas, ¿no? O sea, yo decía, pero ¿por qué esta foto es buena? ¿Y por qué este fotógrafo o esta fotógrafa es buena? Si lo que estoy viendo aquí, lo que yo aprendí es totalmente distinto. Y estaba muy confundido. Estaba como una crisis emocional muy fuerte, ¿no? Pero pasó un mes y pasaron 2 meses y, 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 y empezaba a platicar con los editores de la agencia y con los directores, con los fotógrafos. Les decía, oye, ¿por qué esto es bueno? Ah, pues es que fíjate en esto, y etcétera, etcétera, ¿no? Oye, ¿y por qué esta composición? ¿De qué se trata esto? Y me empezaban a explicar cosas, ¿no? Y entonces llegaron los 3 meses y yo estaba disfrutando de una forma extraordinaria el ser como un editor de la agencia organizando el archivo fotográfico, ¿no? Y a los 4 meses yo estaba, pero como se dice en México, ¿no? Estaba rayado, estaba increíblemente feliz por estar sentado viendo la mejor fotografía del mundo o mucha de la mejor fotografía del mundo, ¿no? Y entonces yo veía fotografías 8 horas al día y estaba tan emocionado que inclusive yo les dije ahí en la agencia que si podía ir los sábados a seguir organizando el archivo. Me dijeron, ¿qué? ¿Estás loco? Los sábados son para que disfrutes de Nueva York. Y les dije, no, yo quiero venir a la agencia a seguir organizando el archivo. Y bueno, pues al final, después de los 4 meses, me dicen, aquí está tu cámara y ahora salte a las calles de Nueva York a hacer fotografías, no tienes que contarnos ninguna historia, solo ve a capturar pues las imágenes que tú creas que pues a ti te gusten, ¿no? Entonces estuve ahí como un mes, un poquito más, haciendo fotografías en el metro de Nueva York, en las calles. Y cuando regresé me dijeron, selecciona tus 15, 20 fotos favoritas y las vamos a ver. Y bueno, pues hice una selección de fotos, ¿no? Pero lo más increíble fue el primer día que me salgo a tomar fotos después de 4 meses de no tomar una fotografía. Y fue increíble porque en el momento que puse mi cámara en el ojo derecho enfrente de mi cara, empezaba a ver las cosas no como yo las veía antes, empezaba a fotografiar de forma distinta. Y empezaba a ver lo que antes no veía y empezaba a encuadrar como antes no encuadraba y empezaba a fijarme en cosas que antes ni me pasaban por la cabeza. Para mí fue un shock ver cómo estaba fotografiando, era otro fotógrafo. Y cuando me hacen la revisión de las fotografías, me empiezan a decir, a ver, pues vamos a verlas. Y las empezaban a proyectar y me decían, mira, esta fotografía podría ser un John Steinmeier y esta fotografía podría ser un Alexandra Boulat. Y yo, wow. Y ahí fue cuando me dijeron, no sé si entendiste, Ricardo, lo que te hicimos estos primeros 4 meses. Y lo que me dijeron fue, lo primero que debíamos hacer contigo era educar tus ojos. Y la mejor forma de educar los ojos es dejar de hacer fotografías y empezar a ver fotografías. Y para mí eso fue un shock y una lección de vida. Porque prácticamente lo que hacemos muchos fotógrafos, o lo que hemos hecho muchos fotógrafos, es pensar que estar detrás de la cámara es la única manera de mejorar nuestro nivel narrativo visual, el cómo fotografiamos. Y realmente lo que necesitamos es ver muy buena fotografía para influenciar nuestros ojos y nuestro cerebro con eso. Y cuando volvamos a levantar la cámara, empezar a hacer cosas distintas. Cuando estamos afuera con la cámara haciendo fotografías, no estoy diciendo que nos sirva, pero yo creo que nos sirve más en un sentido técnico, en cómo resolver los problemas de exposición, en cómo trabajar con cierta luz y hacer un candado de exposición, si subexponer un paso, medio paso por las sombras, por el rango dinámico, etcétera, etcétera. Pero yo estoy convencido que si queremos ser mejores fotógrafos hay que ver muy buena fotografía. Y para acabar esta historia, siempre digo que hoy en día lo que más miedo me da a mí de las nuevas generaciones es de dónde están recibiendo su educación visual o de dónde están educando sus ojos.
Y hoy en día me atrevo a decir que el 90% de los jóvenes educan sus ojos a través de Instagram, a través de Facebook, a través de estas redes sociales, que realmente no hay un filtro para saber por qué se publica lo que se publica en Instagram. Entonces yo sé que nadie me lo ha pedido, ¿no? Pero el consejo que podría dar es, si queremos educar nuestros ojos, hay que ver fotografías en libros, imágenes impresas, porque un libro lleva un filtro de uno o varios editores, ¿no? E Instagram, yo soy fan de Instagram, soy feliz con Instagram, pero estoy consciente de que ahí sé que no voy a encontrar la mejor fotografía de los fotógrafos, ¿no? Muchas veces suben cosas a Instagram que saben que van a funcionar bien para Instagram, ¿no? Pero el mejor trabajo de los fotógrafos estoy seguro que no está en Instagram, está tal vez en sus páginas web, en sus libros o en publicaciones. Entonces, para mí el que me quitaran la cámara 4 meses y por el simple hecho de ver fotografía me hicieron un mejor fotógrafo, para mí fue una explosión en la cabeza y decir, los grandes maestros siguen y seguirán siendo los libros porque toma tiempo hacer un libro. ¿Y qué pasaría si mañana le cierran la cuenta a todas las personas en Instagram que no tengan una publicación en revista o en un libro? Instagram se vuelve así de chiquito, ¿no? Entonces yo creo que es de pensar y reflexionar de dónde estamos educando los ojos. Pero bueno, esa es la historia. No, no, está bien, explica bien. Yo creo que nos quedaríamos solos, ¿no? Y a colación de lo que hablabas de la rapidez de imágenes que tenemos día a día y de que yo estoy de acuerdo que todo no vale y tenemos que tener unos filtros, que esos filtros no existen porque no nos los han enseñado, ¿no? Y estamos viviendo en la vorágine de la rapidez. Y antes de meterme o de meternos en preguntarte pues, sobre tu trabajo, etcétera, etcétera, como última pregunta así de la vida o de la fotografía, hay una frase que yo creo que funciona muy bien en esto de la imagen, que es que la prisa mata, ¿no? La rapidez de imágenes, el día a día, la vorágine de las fotografías, ¿qué o cuánto daño está haciendo a lo que es un trabajo como bien denso, con una buena estabilidad a la hora de explicarlo, a la hora de trabajar, o simplemente fotos sueltas que vemos, venga, 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 que necesitamos ya? Y en qué parte tiene también culpa muchos editores de que necesitan generar producto, porque el mundo es así, ¿no? Hay que generar, y a veces no tienen o no pasan los filtros que deberían de pasar, ¿no? Sí, yo coincido, o sea, y hay un fenómeno que a mí me llama mucho la atención que está pasando hoy en día, que es el street photography, ¿no? Que yo creo que es algo que siempre ha existido, ¿no? Yo creo que uno de los grandes street photographers, de los primeros del mundo, pues mexicano, puede ser Manuel Álvarez Bravo, uno de los padres de la fotografía, puede ser el mismo Henry Cartier, ¿no? Pero creo que de todas formas ellos tenían una voz y estaban documentando algo, estaban documentando una época, una era, etcétera. Y aparte en ese tiempo, pues tampoco es que hubiera tantos medios para publicar. Ellos realmente iniciaban como esta documentación de su día a día, de los países, eran aventureros y descubrían el mundo a través de la imagen. Lo que tú dices me hace mucho sentido porque hoy el street photography ha sido una solución rápida para muchos fotógrafos que no tienen nada que decir, y tal vez aquí me voy a meter en muchos problemas con los street photographers, ¿no? Porque hay una frase muy bonita que dice, escribir correctamente es el único recurso para un escritor que no tiene nada que decir. Y yo creo que el street photography se está yendo para allá. Quieren encontrar las líneas perfectas, las luces, las sombras perfectas, todo muy bien acomodado y muy estético. Y si esta frase que te acabo de decir la pasamos a fotografía, podría ser algo así. Fotografiar correctamente es el único recurso de un fotógrafo que no tiene nada que decir, ¿no? Y yo creo que, y con eso iniciamos la plática,
Jorge, que yo creo que el real poder de la fotografía está en la voz interna de cada persona, ¿no? Y es por eso que estoy convencido que el empoderamiento de la imagen viene a partir del contexto y no de la imagen misma. Porque podemos ver una fotografía y esa fotografía puede ser positiva o negativa dependiendo del contexto. Si una fotografía de sangre es portada de un periódico, una revista que se llame La Alarma, pues tal vez mucha gente va a decir, otra vez la nota roja y mostrando la sangre, nada más quieren vender la nota. Pero si esa misma fotografía es portada de Time Magazine, van a decir, wow, increíble fotografía. Una vez más, Time Magazine nos está mostrando la realidad del mundo, ¿no? Entonces, la imagen no tiene la culpa, es lo que lo rodea. Entonces, para mí es muy importante la voz que tiene el fotógrafo o la fotógrafa para empoderar esas fotografías. Y cómo lo haces y qué quieres contar. Y si lo que quieres contar lo cuentas en primera persona, en segunda, en tercera persona, ¿quién cuenta esa historia? ¿No? ¿Y qué quieres comunicar? Y a partir de eso pueden pasar cosas maravillosas, ¿no? Entonces, yo me acuerdo mucho mis primeros acercamientos con National Geographic. Ellos me dijeron algo que retumbó en mi ser hasta el día de hoy. Y ellos me dijeron, a ver, nosotros no compramos ni vendemos fotografías. Deja de mandarnos portafolios, no los vamos a ver, no nos importa qué tan bueno o mal fotógrafo seas. Nosotros compramos y vendemos historias. Mándame una gran historia, un gran texto, y luego podemos platicar de cómo fotografiarlo o cuál es tu nivel fotográfico y te podemos guiar ya en la parte visual. Y ahí me cayó el 20 y dije, claro, la historia es primero, ¿no? Es increíble pensar que la fotografía es el padre de la cinematografía, pero para que exista una película, lo primero que tiene que haber es una historia, un guión. Y con la fotografía, como es tan rápida y fácil de hacer, entre comillas, nos olvidamos siempre de la historia y nos vamos a la imagen. Y nosotros somos, bueno, no nosotros, la fotografía es el padre de la cinematografía, ¿no? Entonces, ¿por qué asumir que la fotografía va a contar la historia por sí sola? A mí se me hace increíble eso, pero es lo que nos han vendido siempre. Es que la fotografía cuenta una historia. Cuenta la historia que tú quieras, pero no le cuenta la misma historia a todas las personas. Entonces, es una reflexión personal. Y esa conexión que vas a tener con la imagen va a depender si ese día te acaban de correr del trabajo o tenías un Bitcoin que se convirtió en $1 millón, ¿no? Sí. Tus emociones son distintas. Entonces, yo estoy convencido que la historia es importante y para contar historias, como bien decías, no puede ser algo inmediato. Tal vez con el tiempo te vas a especializar y vas a poder encontrar historias en 3 segundos. Pero vuelvo a lo mismo, el contar historias es algo que toma tiempo y te tienes que especializar en, ¿no? Entonces, la inmediatez de hoy en día nos está orillando a buscar la estética. En otras palabras, la inmediatez del día de hoy nos está orillando más a cuidar la forma y a descuidar el fondo. Y yo creo que el fondo tiene que ser más poderoso que la forma. Totalmente de acuerdo. Sí que es cierto que te has metido ahí como en unos fregados un poco interesantes porque estoy recordando que también ha tenido así un poco de controversia el gran Sebastián Salgado, que había gente que decía que cómo puede hacer de la miseria y de las fotografías que hacía fotografías visualmente bellas o bonitas, ¿no? ¿Hasta qué punto tú crees que puede ir ligado? Aparte de contar una historia, también puede ser también poética a nivel visual, o no tiene por qué. No sé si sabes por dónde voy. Sí, totalmente. Y he leído también esos análisis, esas críticas constructivas a Salgado. Y yo creo que tu estilo, o en este caso muy particular de Sebastián Salgado, para mí no tendría nada que ver con lo que está él
documentando. Para mí el problema es qué quiere contar. Y muchas de las análisis de su trabajo que yo he leído principalmente en medios europeos, le han cuestionado mucho que en sus libros nunca pone nombre y apellido de las personas que fotografía, sino habla de cosas generales, ¿no? De historias como de una forma muy general, y sus libros están basados más en imagen que en un gran texto. Y eso es lo que realmente yo siento que más se le ha como, pues criticado a su trabajo. Visualmente yo no le podría poner un pero. El pero yo creo que sí vendría a partir de que si realmente es un narrador de historias o nada más es un extraordinario fotógrafo de los mejores del mundo. Y eso tampoco tiene nada de malo, porque hay muchos fotógrafos que dicen, a ver, yo no quiero contar historias, yo no soy un storyteller, yo soy un fotógrafo. Que me manden un escritor y que ese escritor cuente la historia. Y también es muy válido, ¿no? Entonces, la capacidad que para mí tiene Salgado visualmente es envidiable, ve cosas de una forma tan, como tú dices, tan poética que dices, wow, ¿no? Es increíble. Pero al final, a mí me hubiera gustado saber más de las personas que le estaba fotografiando en sus libros, por ejemplo, en La Mina o en Las Migraciones, ¿no? Y saber un poco más de la gente y sus historias, ¿no? Y empoderarlas y realmente darle la voz a ellos y no al mismo fotógrafo, ¿no? Entonces, digo, esa es mi opinión. Y si lo comparamos, por ejemplo, hay un ejemplo que me gusta poner mucho. La foto de Kevin Carter con la que gana el Pulitzer, ¿no? Que está la niña africana en posición fetal prácticamente y atrás está el cuervo. Buitre. El buitre, perdón, el buitre. Y es una imagen, pues, muy dura, directa, ¿no? Y bueno, sabemos cómo acaba la historia y Kevin Carter se quita la vida. Y todo a partir de que cuando se publica la gente empieza a preguntar ¿y qué pasó con la niña? Y que si la ayudó, etcétera, ¿no? Si mal no recuerdo, se publicó en muchos medios, New York Times y en donde quiera. Y él realmente no tenía una respuesta para ello. Hay otro fotógrafo que realmente él es de mis inspiraciones más grandes en la vida, que se llama James Natchway, que él pertenecía a la agencia Seven y por eso decidí aplicar a la agencia Seven. Y si tú ves su trabajo, es tan duro, es mucho más duro visualmente que esta fotografía de Kevin Carter. Pero cuando Natchway ha publicado esas imágenes tan duras, nadie, o al menos yo que sepa, le ha cuestionado, oye, ¿ayudaste a la persona en África que se estaba arrastrando por comida? Oye, ¿ayudaste a esta persona? Porque él desde el principio comunicó su manifiesto y él decía por qué estaba ahí, quiénes eran ellos o ellas y qué quería contar y qué quería provocar. Y bajo ese contexto, pues ya los cuestionamientos hacia su trabajo sobraban, ¿no? Es por eso que para mí, si tienes algo que contar, ¿no? Le tienes que dar ese peso. Y por eso creo que el trabajo de Sebastián Salgado se ha cuestionado mucho. Visualmente, pues, no me atrevería yo a pensar que alguien pueda decir que pues, es malo. Es un trabajo exquisito de ver. Yo tengo sus libros y los veo mínimo 5 veces al año, ¿no? Es increíble. Me hubiera encantado saber más de lo que estaba fotografiando, ¿no? Y yo creo que para mí es de los mejores fotógrafos que hay hoy en día en vida, ¿no? Pero creo que narrativamente hay muchos otros que le pueden dar la vuelta sin ningún problema. Efectivamente. Pues sí, hablando de Natchway, que aparte de un buen fotógrafo es un buen comunicador, tiene muy buenas charlas también, que creo que tiene un interior espectacular.
O sea, yo creo que lo que le hace como buen fotógrafo es lo que tiene dentro, ¿no? Más que las propias fotografías. También hablando de Sebastián Salgado y salvando o sin entrar en que sean mejores o peores, también en todos estos hay un compromiso. Sebastián Salgado que ha repoblado también parte de la selva, de una selva que estaba caída, ¿no? Y junto con su mujer ha repoblado unos bosques que hasta ahora están espectaculares, que ahora los ha cedido al gobierno para una... con lo cual hablamos de compromiso. Y una de las cosas que a mí me gusta es el compromiso. Y cuando veo trabajo tuyo, da igual en qué red social, etcétera, etcétera, lo que veo en las imágenes es compromiso, ¿no? Y eso la verdad es que me gusta un montón porque ya no vas a la parte solo de imagen, sino el por qué, ¿no? Te haces muchísimas preguntas. El ver una exposición o ver unas fotografías y salir peor de lo que entraste, yo creo que es interesante, ¿no? Porque te cuestionas un montón de cosas. Y ya entrando en tu trabajo, he visto que tienes unos compromisos siempre, siempre en todos tus trabajos. Podríamos hablar de los guacamayas, ¿no? O de los guacamayos. También podríamos hablar de los abuelos, pero me gustaría que me contaras algún proyecto de los que has estado o que ya está terminado y está publicado, o algo que tengas ya pensado para publicar el próximo año, supongo que con Nat Geo, ¿no? Sí, digo, yo creo que retomando un poquito esta parte que dijiste de Salgado, esa parte es muy interesante, ¿no? Por ejemplo, su proyecto de Génesis, ¿no? Donde se va a fotografiar, ¿no? Estos lugares pristinos del mundo. Ahí creo que es muy clara su narrativa y la historia que quiere contar. Y es la historia de su vida. Y es la historia de que ese lugar al que te refieres, pues fue donde él creció y era de su padre y hereda este lugar y está totalmente devastado y lo empiezan a repoblar y él encuentra esa voz interna para hacer Génesis, ¿no? Y al final, pues crea el Instituto Terra, ¿no? Y dona esta reserva al gobierno y ahora es una gran organización. Es decir, esa es una gran diferencia de proyecto porque abrió su voz, abrió su corazón a los proyectos pues, de los mineros que yo no sé quién eran, ¿no? Pero bueno, y sí, tengo varios proyectos, ¿no? Que he hecho pues, los últimos años, ¿no? Hay un proyecto que se va a publicar en febrero en la revista de Nat Geo y otro por abril también en la revista. Son dos cosas totalmente distintas que ahorita se los puedo mostrar un poquito. Y el primero que les voy a enseñar es de la tercera edad. Cuando llegó la pandemia aquí, digo, pues no a Querétaro, sino en el mundo, pues la tercera edad fue como la población más vulnerable, ¿no? Que pues eran los ancianos del mundo los que estaban más en riesgo y siguen estando en riesgo. Y entonces, una de mis reflexiones fue, ¿qué puedo contar a partir de la pandemia para seguir haciendo proyectos pues, mientras estaba en la cuarentena y sabiendo que al menos por un año iba a ser muy difícil viajar para hacer asignaciones o proyectos personales? Y entonces lo primero que hago siempre es ponerme a escribir un poquito de la pandemia, cómo me sentía, y empiezo a hacer lluvia de ideas y empiezo a hacer las conexiones para ver qué historia puedo contar. Y una de las reflexiones fue que cuando empezaron a morir los ancianos por COVID, yo vivo en México y creo que uno de los primeros países que tuvo como esta ola dura de COVID fue Italia y España, ¿no? En donde en México todavía no llegaba bien el COVID, bien, así fuerte. Y yo veía las noticias y veía que en España estaba la cuarentena y veía cómo la gente salía a los hospitales a aplaudirle a los médicos y las ambulancias de las patrullas afuera de los hospitales para pues, agradecer a los médicos, a las enfermeras, ¿no? Y entonces eso me hizo pensar mucho.
de cómo es que cuando muere una persona, por ejemplo, en España por COVID, una persona de la tercera edad, yo estando en México, ¿me afecta o no me afecta? Ese fue mi primer cuestionamiento, es, si ahorita se muere un anciano de COVID en España o en Italia o en Japón, ¿me afecta a mí, Ricardo? Y realmente la respuesta fue no, porque ni me entero que muere, ¿no? Ni me entero quién es, no conozco a esa persona y simplemente no me entero. Y a partir de ese cuestionamiento, quise llegar a desarrollar una idea de cómo contar una historia en donde las muertes por COVID sí nos afectaran a todos más allá de que conozcas a la persona o no, de la tercera edad, ¿no? Y entonces esa reflexión me llevó a hacer este proyecto que se llama Memorias de una Generación, porque la reflexión fue que cuando muere una persona de la tercera edad por COVID, no nada más se pierde el estado físico de la persona, pero se pierden las memorias de una familia, las memorias de una comunidad, las memorias de un país, y a nivel mundial, si sumamos las muertes de los ancianos en el mundo hoy en día, se están muriendo las memorias de la humanidad. Porque son ellos los que nos pueden platicar cómo era tal vez Madrid hace 70 años o tal vez Querétaro en 1930, ¿no? Yo no sé. Y entonces de ahí nace el proyecto y empecé a documentar a 6 ancianos aquí en la ciudad donde vivo y empecé a buscar a estos personajes que todavía estuvieran activos, ¿no? Físicamente y trabajando, y encontré unos personajes extraordinarios que nos hicieron recordar México y Querétaro desde su perspectiva, desde su voz, y fueron 6 ancianos que se quebraban conmigo recordando su vida, lloraban, recordando su primer amor, recordando su primer empleo, recordando lo duro que es la vida, ¿no? Entonces, si me permites, puedo compartir la pantalla. Claro, claro. Adelante. Y les puedo ir mostrando un poquito, nada más déjame poner por aquí el proyecto, ahí está. Les voy a enseñar un poquito. Ahí pueden ver la pantalla, ¿no? Bueno, esos son los 6 ancianos que fotografié. La primera fue Chayito, una escribana. Es la última escribana queretana y una de las últimas en México. Y yo tenía años viéndola trabajar en la calle. Ella se va a la calle, pone un escritorio en la calle, saca su máquina de escribir mecánica y espera que llegue la gente para que no sabe leer ni escribir, para ella, pues, redactarle la carta o un documento o llenar algún formato, ¿no? Y es algo, pues, que es increíble que en el siglo XXI exista, ¿no? Y ella tiene un escritorio público y yo le dije a Chayito, déjame contar tu historia, ¿no? Visualmente, y aparte me encantaría que tú nos cuentes tu historia. Y entonces lo que hice fue que le pedí acceso 24 horas a su vida. Le dije, Chayito, yo quiero documentar tu vida desde el momento que te levantas al momento que te vas a dormir. Y entonces, pues me dio acceso. Ella vive sola, vive en una casa muy chica, muy modesta. La renta de su casa son alrededor de 1,200 pesos mexicanos, que deben ser unos 50 euros, ¿no? Y se le complica mucho pagarla. Tener esos 50 euros al mes para ella son muy complicados, y más en la pandemia, porque no tiene permiso ahorita de ir a la calle para poner su escritorio público. Entonces, lo primero que ella hace es prepararse un té y tomarse, pues, sus medicinas, ¿no? Y ella no estaba acostumbrada, pues, a desayunar nada. Hasta que una de sus hijas le dijo, mamá, tienes que mínimo tomarte un té porque te tomas cantidad de medicinas en la mañana.
Y ella con una sonrisa en la boca me dijo que su desayuno siempre será su cigarrito, ¿no? Entonces, hace su cama y lo primero que hace pues, es hacerse el té, se toma sus medicinas y prende un cigarro. Y empezamos a platicar lo apegada que ella es a la religión, a Dios, porque nunca la ha abandonado, ¿no? Y es su motor y su fuerza para seguir todos los días. Ella tiene que calentar su agua con una resistencia porque no tiene gas en donde vive. Y lo podría pedir, pero me dice que es, pues, que hay meses que puede tener gas, hay meses que no puede tener gas. Y ahí estaba ella esperando a que se calentara el agua para poderse bañar con agua caliente, ¿no? Y mientras se caliente el agua, pues ella va preparando, pues, la ropa que se va a poner, etcétera, ¿no? Una de las cosas más bonitas de Chayito fue cuando me entregó la historia de su vida y me la entregó escrita en su máquina de escribir. Y ella me decía que su escritorio público le ha permitido estar en contacto con, pues, con mucha gente en Querétaro, ¿no? Le pregunté qué clase de cosas había escrito ella y me dijo que mucha gente ha llegado con ella para escribir cartas de adiós, es decir, de migrantes que iban a iniciar su recorrido hasta la frontera norte con Estados Unidos y al no saber escribir, pues iban con Chayito para dictarle una carta de adiós para sus familias. Ha escrito cartas de personas que tienen la intención de quitarse la vida y ella escribía las cartas de adiós para sus seres queridos. Me dijo que la carta más linda de amor que ha escrito en su vida fue de una chica que le quería declarar su amor a su mejor amiga, a otra chica. Y me dijo que esa historia acabó en un final feliz porque acabaron siendo novias. Y tantas historias que ella iba narrando en su escrito, ¿no? Y por supuesto, siempre te topas con situaciones muy cómicas, ¿no? Aquí está Chayito, se salió de bañar y yo le dije, Chayito, me salgo de tu recámara para que te puedas cambiar, ¿no? Y ella me dijo, no. Tú me pediste acceso al 100%, entonces aquí me cambio y aquí te quedas tú. Entonces, pues no me quedó otra más que seguir haciendo fotografías, ¿no? Y bueno, pues aquí está Chayito realmente pues cambiándose para irse a trabajar. Y son de esas, pues de esos momentos que realmente atesoras, ¿no? El tener un acceso tan honesto, siempre es el sueño, ¿no? Pues de muchos fotógrafos. Y bueno, pues aquí Chayito ya está saliendo de su casa, ¿no? Para irse a trabajar. Tiene que caminar 2 kilómetros para poder tomar el autobús que la lleva a su trabajo, ¿no? La acompañé en todo ese trayecto. Me dio gusto ver que la gente fue muy amable con ella y le ayudaba a subir, a bajar de los camiones. Y este es el lugar donde ella pone su escritorio público, ¿no? Es una esquina ahí en el centro de Querétaro, en un andador, y ahí es donde ella empieza a escribir pues todas bueno, pues lo que la gente le pida, ¿no? Es increíble pensar que todavía este puede ser un oficio que sigue manteniendo la vida de una persona, ¿no? Y bueno, pues ella es Chayito, ¿no? Otra historia es esta Natalia, es una persona de 94 años y es una danzante, es una conchera, y es una capitana que vive en el centro de Querétaro, muy cerca de donde yo vivo. Y me dio acceso a su vida. Y aquí en Querétaro hay una iglesia muy importante que se llama el Templo de la Cruz. Y es el templo más querido por los queretanos y por la gente religiosa. Y ella me contó toda la historia de Querétaro desde 1920. Aquí en Querétaro hay un acueducto muy importante. Y le dije, ¿te acuerdas del acueducto de Querétaro en 1920? Y me dijo, sí, por supuesto.
Hoy en día el acueducto está lleno de restaurantes, bares, y es una de las avenidas más bonitas de la ciudad. Y me dijo, tú imagínate el acueducto sin calles, lleno de nopales y lleno de gente indígena. Mi papá fue el primero en poner baños públicos para que los indígenas se pudieran bañar. Y yo ahí en Los Arcos, junto a mi nopalera, yo lavaba puercos para luego venderlos a los 6 años. Y le llamaban la chivera. Y para mí el poderme regresar a empezar a visualizar ese Querétaro de 1920 para mí fue increíble, ¿no? Entonces ella se estaba preparando ese día para ir a bailar al Templo de la Cruz, como conchera y danzante que es. Entonces, pues me dio acceso a su casa y ella tenía como 10 años que no bailaba, obviamente porque su cuerpo ya no lo resiste, sus piernas cada vez están más débiles, obviamente tiene 93 años. Y le pedí que me dejara tomar fotografías en todos lados, ¿no? Y yo mientras iba platicando con ella, iba tomando notas. Y ella sigue alentando a sus nietos y bisnietos a que sigan esta tradición de danza que viene, pues, si mal no recuerdo, o sea, esto viene desde Tenochtitlán, ¿no? Y para ser danzante se pasa de generación en generación. Y esto tiene siglos sucediendo. No cualquier persona se puede poner un penacho y ponerse a bailar. Debes pertenecer a este linaje para que puedas hacerlo. Y algo muy emotivo fue cómo sus hijos la llevaron al Templo de la Cruz en la mitad de la pandemia, ¿no? Ahí utilizando su máscara. Ella pasaba por todos lados y saludaba a todos. Ahí estamos pasando por una barbería, ¿no? Y ahí llegaron todas las personas que iban a bailar con ella. Y llegan todo su grupo con las máscaras, con sus atuendos, y empiezas a sentir esa energía de los danzantes, ¿no? Y realmente la danza pues tiene que ver mucho con los puntos cardinales, ¿no? Con agradecerle al viento, al sol. Y ya estábamos a punto de entrar y entonces prenden el copal y empiezan a hacer la ceremonia. Lo más increíble fue ver cómo toda esta gente empezaba a bailar, ¿no? Y ahí está doña Natalia al centro, en su silla de ruedas, simplemente viendo cómo bailaba la gente. Y de repente, su hijo, Agustín, empezó a tocar el caracol. Y ahí hay tambores que suenan, es ensordecedor. Están bailando, en las piernas traen como unas conchas, hay caracoles, hay tambores. Y se sentía una energía increíble, increíble. Y de repente, después de 10 años, se paró a bailar doña Natalia. En ese momento, José Luis vuelve a tocar el caracol. Y la persona que está del lado izquierdo de la foto es Maricruz, es su hija. Maricruz y José Luis atrás sosteniendo el caracol. Se acercaron a ella con lágrimas en los ojos. Porque eran 10 años que no veían a su capitana bailar con ellos. La rodearon y la protegieron para que no se fuera a caer. Y para mí es uno de los momentos que la fotografía te regala, el estar ahí, la energía que se pudo vivir, el ver cómo esta familia se volvió a conectar con su mamá, cómo doña Natalia sacó la energía para pararse y dirigir la danza de su grupo y salir caminando, para mí fue un momento que siempre voy a recordar, ¿no? Como fotógrafo. Y bueno, me voy a ir más rápido para no aburrirlos. Él es un fotógrafo ciego, imagínense un fotógrafo ciego que se llama Miguel León, y él me platicó su vida de cómo de ver perfectamente bien tuvo esta enfermedad y su visión se empezó a hacer más corta hasta quedarse ciego. Y me platicó cómo es que la fotografía lo ha rescatado para seguir adelante.
Él corre todos los días y obviamente corre con este bastón y va tocando la pared, y cuando toca el tubo sabe que tiene que dar vuelta para seguir corriendo. O sea, tiene señales y alarmas por toda su casa, por todos los lugares donde camina. Él le invita a sus nietos a que pinten, a que sean artistas. Y él me dijo que pues él les permite pintar en cualquier pared de su casa. Y dice, pues como no veo, sé que no me voy a enojar. La que se va a enojar es mi esposa porque está toda la casa pintada, ¿no? Y me platicaba su vida y me platicaba cómo es que se tuvo que ir preparando para saber que se iba a quedar ciego. Y él me decía que el quedarse ciego poco a poco es sentir como una guillotina va cayendo sobre de ti poco a poco. Y que un día vas a despertar en negro, en oscuro. Pero me dijo algo mucho más interesante. Y me dijo que la fotografía, los fotógrafos somos los especialistas en crear imágenes. Y él me dijo, pero los ciegos vivimos de crear imágenes para vivir. Porque todo lo que yo toco y lo que huelo, yo lo convierto en imagen. Entonces, ¿por qué no pensar en ser un fotógrafo? Porque las imágenes ya las tengo en la cabeza. Simplemente necesito a un asistente que me diga, ok, estamos parados en un campo en donde hay un árbol, al lado hay pasto, el cielo está de ciertas características, y él empieza a producir esas imágenes. Porque él me dijo, la fotografía se trata de generar imágenes y nosotros los fotógrafos ciegos somos los especialistas. Y entonces, en todo esto que me contaba, él me decía que el proyecto que está desarrollando hoy en día trata de las cicatrices del cuerpo humano, porque cada cicatriz que tenemos en nuestro cuerpo es una historia que contar. Fíjense cómo él, como buen fotógrafo y narrador de historias, él ya encontró una línea y un ángulo para contar una historia, que son las cicatrices del cuerpo humano. Y él ahí está haciendo un retrato a su esposa, ¿no? Una de las ventajas que él tiene, que me dijo, es que él, como pudo ver en algún momento de su vida, muchas cosas de las que hace pareciera que no está ciego. Y este fue el retrato que le pudo hacer. Y este es algo del trabajo de él. Entonces, él lo que hace es, se lleva un asistente y le dice, me estoy imaginando una fotografía con un espejo, con la mujer sentada, vamos a poner una velocidad lenta para poder pintar con luz. Y todos los conceptos son de él. Él también trabajó esta imagen pintando con luz, y él se hizo ese autorretrato, y del otro lado estaba hablando del cáncer de mama. Esta es otra de sus fotografías, hablando de los cuerpos. Esta es otra fotografía bajo el agua. Y es increíble pensar que él, hay aplicaciones que él me dijo que tiene, en donde él levanta su teléfono y la cámara ya está prendida. Y hay una aplicación que le dice, ¿no? Le hace una descripción del encuadre. Y le dice, persona, pared, silla, florero. Y entonces él sabe lo que está encuadrando, ¿no? Es increíble. Curioso. Sí. Y bueno, esta es otra historia de Blue Danger, un luchador retirado, ¿no? Que lo documenté también en esta nueva etapa de su vida. Él nunca le dijo a su esposa que era luchador, hasta después de que se casaron. Él tenía, pues vamos a llamarle, una doble identidad como Batman. Él de día era taxista, de noche era luchador. Nunca perdió la máscara en 8 ocasiones que lo retaron. Hoy en día él entrena a una nueva generación de luchadores jóvenes mexicanos. Y él dice que la vida en el ring le ofrecía un escape a la vida en el exterior, ¿no? Todas sus frustraciones, todas sus preocupaciones se iban
cuando él se ponía la máscara, cuando él se ponía su capa y tenía que salir a luchar. En esta foto él está usando su atuendo original, ¿no? Y él aquí está sosteniendo pues las dos máscaras que nunca perdió, ¿no? Entonces digo, a grandes rasgos estas son parte de las historias, ¿no? Que se pudieron contar. Y bueno, hay muchas historias como la de las guacamayas, ¿no? Que fue un proyecto para National Geographic Society para la conservación de estas guacamayas, de la guacamaya verde, el Ara militaris mexicanos. Para apoyar a la conservación hicimos un proyecto científico. Muchas veces me toca trabajar con biólogos, con antropólogos, ¿no? Para la conservación de especies, de ecosistemas. Hay que trabajar mucho con las comunidades, ¿no? O sea, porque al final ellos se convierten en los protectores del mundo natural, ¿no? Y estas son algunas de las fotos que se publicaron en la revista. Y son de las dos tipos de historias pues que me gusta hacer, ¿no? Aquí hay historias de los lacandones, ¿no? Una comunidad maya en la selva lacandona en México, que me dieron acceso también a su vida. He ido con ellos 5 o 6 veces a documentar su vida, a documentar el desvanecimiento de las culturas y a entender la conexión que tienen los lacandones con el mundo natural. Porque su deidad y su cosmología los conecta, tienen una conexión muy profunda entre la tierra y el cielo. Y don Antonio Chanquín, que es el último chamán lacandón, que dicen que cuando él muera se va a haber perdido la cultura maya lacandona. Me vi con él y él me platicó quiénes son ellos, porque hoy en día las nuevas generaciones ya no visten así, ya migran a otras comunidades en búsqueda del tipo de vida que tenemos nosotros, ¿no? En búsqueda de tener un mejor empleo, de poder tener una casa, de poder tener un carro. Y me dijeron que el día que muera aquí don Antonio, que lo están viendo en la pantalla, la cultura maya lacandona estará en peligro, ¿no? Entonces, les puedo platicar algunas cosas que me llamaron mucho la atención, ¿no? Hoy en día estamos hablando de la selva lacandona, uno de los pulmones más importantes del mundo. Y en la selva, a partir de la no explotación de los recursos para los lacandones, que ellos son realmente los dueños de la selva, ya no pueden pescar y ya no pueden cazar. Entonces su alimentación cambió a alimentos procesados, a pastas, a frituras, y en la selva hay obesidad, hay hipertensión y hay diabetes. En 10 años vamos a ver una nueva generación de lacandones jóvenes amputados por diabetes. Los lacandones fueron encontrados por los españoles que empezaban a llegar. Y esto es bien interesante porque cuando me platicaban ellos cómo había cambiado su economía, ellos me dijeron que todo cambió a partir de su herramienta de vida, que era el arco. Con el arco cazaban y con el arco se alimentaban. Y entonces empezaron a ayudar a cortar el chicle con machete. Entonces ellos cambiaron su herramienta de vida, que era el arco, lo cambiaron por el machete. Y su sistema económico se basaba en la caducidad de su moneda. Su moneda era hecha con cáscara de cacao, una cáscara muy resistente, pero que en algún momento se iba a podrir, a caducar. Y ellos lo habían diseñado así, para que el dinero tuviera caducidad y asegurar el no acumulamiento de riqueza de ningún lacandón. Y el dinero se tuviera que distribuir por todos lados. Cuando platiqué con don Antonio Chanquín, él me dijo esto. Y con esto termino esta historia. Estábamos en la selva, en la noche, lloviendo, con un cafecito y un puro lacandón. Y él me dijo esto. El dios Hachakyum, que es el dios del sol, fue el primer lacandón en bajar a la tierra al inicio del mundo. La tierra estaba oscura. Creó las estrellas con arena y su luz
iluminó esa oscuridad. Me siguió narrando y me dijo, el dios Hachakyum al crear las estrellas dijo, las raíces de las estrellas que he sembrado son raíces del árbol. Todas las raíces de las estrellas son las raíces de los árboles. Los árboles están sembrados junto con ellas, las estrellas. Es por eso que los lacandones aseguran que cuando en la tierra cae un árbol, en el cielo se apaga una estrella. Y es por eso que ellos reforestan su selva lacandona todos los años, porque quieren seguir viendo su cielo lleno de estrellas. Y dentro de su cosmología, ellos aseguran que las raíces de la tierra y las estrellas son las mismas. Y es por eso que todo el mundo natural y todas las personas en el mundo estamos conectados por las raíces de la tierra y del cielo. Entonces, pues bueno, es más o menos parte de este proyecto, ¿no? Y bueno, no quiero marearlos ni aburrirlos más con mis historias que me apasionan y me gustan mucho. Pero bueno, se nota, ¿no? La pasión que pones al contarlo y al volver a vivirlo. Es como volver a estar ahí donde has estado haciendo esas fotografías, ¿no? Bueno, yo creo que ha sido una charla súper interesante. No sé si tienes algo más que añadir, Ricardo. No, pues yo agradecerles a todos, ¿no? El que se hayan tomado el tiempo para conocernos, ¿no? Y si quieren estar en contacto, bueno, pues ahí mándenme un correo, mándenme ahí un inbox en Instagram, lo que sea. Y si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, con mucho gusto lo podemos responder. Que hable ahora. Gracias a ti, Jorge. Que hable ahora o que calle para siempre, ¿no? Así es. Efectivamente. A ver, ¿tenéis alguna consulta, Fer, Alfonso? ¿O Marcos, José, Paloma, Guillermo? Se han quedado, les has dejado todos aplatanados. Nos has dejado impresionados. Sí, ¿verdad? Se ha dejado groggy, sí. Sí, muy interesante, súper interesante, ¿eh? Gracias, muchas gracias. Me ha llamado mucho la atención los 4 meses que te tuvieron sin hacer fotos. Sí, realmente. Dime, perdón. ¿Y cómo hay que fijarse en otros fotógrafos y ver fotos? Yo doy clases con Jorge, ayer terminábamos un curso y me preguntaba un alumno, me decía que un último consejo. Y yo le decía, un último consejo es, mira fotos de otros fotógrafos, mira exposiciones, cómprate libros y educa el ojo. Es que yo creo que para mí ahí está todo, ¿no? Porque eso es lo que realmente te empieza a construir ideas dentro, ¿no? Y esa idea pasa por el cerebro, pasa por el corazón, y ahí es cuando te empiezas a ser más fino como fotógrafo, ¿no? Y por ejemplo, he tenido la suerte de curar muchos trabajos ajenos y exposiciones para National Geographic, para Seven, y tengo este gusto por también ser un editor, ¿no? Y cada vez que me contratan para hacer un trabajo de esta índole, yo siempre les digo, si quieres que cure una exposición o simplemente un ensayo fotográfico, no me mandes 100 fotografías, mándame las 3000 que hiciste, porque estoy seguro que las 10 que me mandaste es que no van a exponerse. Tus joyas están ahí adentro de tu archivo, en un drive, en una memoria. Por lo mismo, si no tenemos bien educados los ojos, ¿cómo saber qué vale la pena y qué no? Y la otra es esta también. Para mí lo primero que debe existir para editar bien un trabajo es primero tener muy claro lo que quieres decir, porque si no, caemos en la selección de fotografías a partir de la estética y se vuelve otra vez más la forma y menos el fondo. En cambio, cuando tienes algo que decir, dices, esta está muy bonita, pero no nos sirve. Esta que está vibrada es la fotografía, pero si no le das una narrativa a la foto vibrada, no sirve, porque el libro así lo dice. Entonces, qué bueno que les diste ese consejo. Creo que vamos a llevar muy bien.
Sí, la verdad que sí. La verdad es que tenemos la suerte, los que tenemos la suerte de poder contar con alumnos de alguna forma. La verdad es que por una parte es una gran responsabilidad, pero por otra también es muy, muy, muy gratificante el poder contar, porque al final lo que cuentas, sí que habrá días que cuentes parte teórica de cómo funciona una cámara, pero la mayoría de las veces lo que más interesa es qué es lo que piensas de la vida, ¿no? Y ahí es cuando estamos hablando. Yo, por ejemplo, en los cursos de iniciación, que son los últimos días cuando estamos hablando de composición y de contar un poco las historias y de estas cosas, es cuando les digo, ahora es cuando vamos a hacer un curso de fotografía. Hasta ahora estábamos viendo cómo se maneja una cámara de foto. O sea, que eso te lo enseña cualquiera, ¿no? Pero es cuando empiezas a darle un poco de sentido, el por qué, ¿no? El por qué sacas esto, por qué la importancia del tenerlo dentro o el sacarlo, o que es más importante también, no solo lo que enseñas en la foto, sino lo que dejas fuera también, ¿no? Y Sí, por no, eso... y también, perdón que te interrumpa, nada más para compartir esta frase de un amigo fotógrafo. Dimos un taller juntos hace poquito aquí en Querétaro. Él es un fotógrafo de Seven y del New York Times, se llama Ashley Gilbertson. Y platicando para generar este concepto del taller y qué íbamos a dar, se creó una frase que en inglés dice, "It's not how it looks, it's how it feels". Que en español es, no es como se ve, es cómo se siente. Y eso debe ser la fotografía. Más allá de cómo se ve, es cómo se siente, cómo cuando el espectador la vea, cómo se va a sentir. Y ese debe ser uno de los objetivos principales del fotógrafo. Yo por eso siempre, cada vez que voy a hacer un proyecto, respondo a esa pregunta, es, ¿qué quiero hacer sentir a la gente? ¿Quiero que rían? ¿Quiero que se entristezcan? ¿Quiero que se indignen? ¿Qué quiero hacerlos sentir? Y a partir de eso vas generando también todo un concepto visual narrativo, ¿no? Efectivamente. ¿Alguna pregunta más? Guillermo, que le tenemos ahí muy calladito. Y muchas gracias, Ricky, por tu tiempo, por inspirarnos, como siempre, a buscar historias en donde muchas veces uno cree que hay que hacer el gran viaje, ¿no? Hay que ir más lejos y hay que buscar como lo típico, lo exótico, cuando a veces las historias están literalmente a la vuelta de la casa. Son historias que luego pues inspiran mucho y se aprende mucho más que hacer un viaje a lo mejor. Y pues nada, pues agradecerte pues, por tu tiempo y por seguir inspirándonos. Muchas gracias. Gracias, Memo. Un gusto escucharte. Seguramente nos vemos pronto. Y pues sí, ese soy yo, terco con las historias. Así es, como debería de ser. Qué formal ese Guillermo, ¿eh? Sí. ¿Alguna cosa más que añadir? ¿No? Yo por mi parte, pues ya sabes, Ricardo, un gran aprecio. Te agradezco infinitamente que nos hayas permitido entrar un poco en tu burbuja y en tu mundo, ¿no? Y en cómo ves las cosas. Y yo creo que de todo se aprende y yo creo que es de estas charlas, cuando lo estaba escuchando y estabas hablando, yo creo que es una charla que es para ponerla de vez en cuando, para escucharla otra vez, porque es una charla muy inspiradora y yo creo que hay como frases como muy lapidarias, ¿no? O unos apotegmas que son como lapidarios es que son así, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de arte, de fotografía, etcétera, etcétera. Y por mi parte, pues eso, te agradezco de verdad infinitamente, Ricardo. Espero verte pronto. Seguramente. ¿Vale? Y que todos los proyectos de 2022 sean fructíferos, yo creo que lo serán así, que ya sabes que con mucho trabajo al final todo sale y con mucho compromiso, ¿no? Y poner el corazón en lo que se hace. Gracias, Jorge. Gracias a todos por conectarse. Estemos en contacto y el día que quieran, pues nos volvemos a conectar, a platicar, a ver qué se nos ocurre hacer. Y si me doy una vuelta ahí por Madrid, les aviso. Sí, claro, eso está hecho. Saldrán cosas y estoy seguro que
nos veremos más pronto que tarde. Bueno, para ir al Museo del Jamón. Eso. Sí que sabes, ¿eh? Ahí sí. Ahí se pueden contar buenas historias. Exactamente, hay que contar esas historias. Y esas sensaciones que tiene el estómago cuando entra eso por las papilas gustativas, ¿no? En la boca. Es impresionante. Bueno, cuídate mucho. Muchas gracias por este tiempo y por ofrecernos esto. Y ya está. Marcos dice que pone el jamón. Perfecto, Marcos. Marcos, si pones el jamón, vamos, voy a hacer un pantallazo de esto que has puesto para que no se te olvide de que tienes que poner el jamón. ¿Vale? Cuidaros mucho. Muchas gracias a todos también por asistir y nos vemos en los próximos diálogos con y disfrutando. Gracias. Cuidaros mucho. Muchas gracias. Un abrazo, chicos.